tal amigos? Bienvenidos al espacio del Congreso del Estado de Colima, donde vamos a llevarle a usted información reciente de lo que ocurre en las sesiones públicas ordinarias que se realizan en las instalaciones del Congreso. En esta ocasión le vamos a comentar a usted que el dictamen que fue presentado en tribuna en la sesión anterior fue aprobado por unanimidad, y esto es en torno a las candidaturas independientes en las próximas elecciones. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada para el análisis, estudio y dictamen correspondiente una iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a adicionar la fracción segunda bis del artículo 86 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y considerando, primero, que mediante oficio número 1104/013 de fecha 1 de agosto de 2013, los diputados secretarios del Congreso del Estado en sesión pública ordinaria turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por los diputados integrantes de la 57ª legislatura relativa a adicionar la fracción 2 bis del artículo 86 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Segundo, en su exposición de motivos, la iniciativa señala esencialmente: primero, el 9 de agosto de 2012, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que reformó diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre otras, se modificó la fracción segunda del artículo 35 para establecer como derecho del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Asimismo, su artículo tercero transitorio estableció el término de un año, contado a partir del 10 de agosto del año próximo pasado, para que los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizaran las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria derivadas del decreto señalado. Dicho plazo vence el próximo 9 de agosto, el día de mañana 9 de agosto del año en curso. Ante ese compromiso, los grupos parlamentarios que suscriben la presente iniciativa proponen la enmienda oportuna de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima. Primero, para posteriormente pasar a la reforma de la legislación secundaria, con el propósito de regular adecuada y oportunamente la figura de las candidaturas independientes en el sistema jurídico electoral colimense. Segundo, la reforma constitucional que comentamos tuvo el objetivo de avanzar en un conjunto de reformas que de manera integral y armónica permitan fortalecer la gobernabilidad democrática y mejorar el desempeño institucional, así como definir soluciones que eviten que en el caso de discrepancia entre los poderes del Estado se generen situaciones de parálisis o incertidumbre que terminarían afectando la marcha de la economía en su conjunto y, por tanto, causando perjuicios a la sociedad. La participación ciudadana estuvo en el centro de las propuestas que ahora se someten a consideración de la Asamblea Legislativa colimense. Se abrieron nuevos cauces a la participación directa de la ciudadanía a través de fórmulas y procedimientos que estimularan el interés de la sociedad en los asuntos públicos y los procesos comiciales, sin por ello debilitar el sistema electoral que en México se ha construido a lo largo de más de 3 décadas. Las críticas al sistema de partidos motivaron a reflexión y cambios, pero sin demoler lo que entre todos los mexicanos hemos construido. Los partidos políticos son y deben seguir siendo columna vertebral del sistema electoral. Su existencia y fortalecimiento constante son requisito y condición indispensable para la consolidación y expansión del sistema democrático. No hay democracia sostenible sin partidos políticos fuertes vinculados a la sociedad, con prácticas internas democráticas y con obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Los partidos políticos deben seguir siendo el medio principal para el agrupamiento de la diversidad de ideas y proyectos que se presenta en una sociedad plural como la nuestra. A ellos corresponde la tarea de aglutinar y organizar, bajo principios y reglas democráticas, a quienes se identifican con sus visiones y propuestas, para hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos públicos de elección popular, para que los partidos políticos cumplan con las funciones y propósitos de la Carta Magna les señala. No basta la competencia entre ellos, ni la vigilancia de las autoridades electorales. Es necesario
que los propios ciudadanos cuenten con la posibilidad de exigir a los partidos democracia interna, transparencia y rendición de cuentas, y que esa exigencia cuente con el medio idóneo para, en su caso, competir con ellos sin necesidad de pasar por sus filas a acudir a su registro legal. Las candidaturas independientes no partidistas han sido implantadas en muchas naciones democráticas. México había sido hasta el año 2012 una de las excepciones, aunque el tema había sido ampliamente abordado desde de los más diversos enfoques y con diferentes objetivos. El hecho de que la reforma constitucional haya recuperado y hecho suyo el derecho de los ciudadanos al voto pasivo, es decir, a la postulación como candidato a un cargo de elección popular, es uno de los derechos ciudadanos que nuestra Constitución reconoció, para que, sobre esa base, el legislador ordinario establezca los requisitos y procedimientos, derechos y obligaciones que deberán cumplir y podrán ejercer quienes aspiren a un cargo de elección popular fuera del sistema de partidos. Tercero, con la reforma constitucional mencionada como marco de referencia, esta iniciativa se inscribe en un contexto general para adecuarla de manera congruente en nuestro sistema jurídico local. La propuesta es adicionar una nueva fracción segunda bis al artículo 86 bis, dedicado por nuestra Carta Estatal a regular la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo del Estado, así como los ayuntamientos, los partidos políticos y los organismos electorales, para establecer la hipótesis relativa a las candidaturas independientes, inmediatamente después de las fracciones primera y segunda que regulan a los partidos políticos y antes de la tercera que trata de las autoridades electorales. Con una estructura de 3 párrafos se pretende señalar los aspectos fundamentales y básicos que luego reglamentará la legislación secundaria, el Código Electoral. En primer término, se establece la disposición constitucional estatal para los ciudadanos colimenses, para que los ciudadanos colimenses puedan contender en los procesos electorales para todos los cargos elegibles, gobernador, diputados locales y ayuntamientos, de manera independiente de los partidos políticos, siempre y cuando que satisfagan los requisitos y condiciones que posteriormente establecerá la ley electoral. En el segundo párrafo se determinan varias obligaciones aplicables a los ciudadanos que participen como candidatos ciudadanos que se establecen en los párrafos del 10º al 14º fracción primera del mismo artículo 86 bis relativas a los partidos políticos, como son, inciso A, tener derecho al uso permanente de los medios de comunicación social. B, la prohibición de que en ningún momento podrán contratar o adquirir por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. C, la condición de que ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni en favor o en contra de partidos políticos o de candidatos ciudadanos a cargos de elección popular. Asimismo, la prohibición para transmitir en el territorio del Estado este tipo de mensajes contratados en otras entidades federativas o en el extranjero. Inciso D, la libertad de expresión y el derecho a la información en el contexto del debate político serán invariablemente garantizadas por las autoridades electorales para este tipo de candidaturas ciudadanas y que en la propaganda político-electoral que difundan los candidatos ciudadanos registrados deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones, a los propios partidos o a otros candidatos ciudadanos o a las personas. En este segundo párrafo se determina que los candidatos ciudadanos tendrán derecho, además, a recibir financiamiento público y privado, así como tener acceso a los tiempos de radio y televisión en la forma y términos que determine la ley. Por último, en el tercer párrafo se establece que los candidatos ciudadanos registrados en ningún caso podrán participar en la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, prohibición que se explica por sí sola, puesto que la participación de este tipo de candidatos independientes es de manera directa, esto es, concurren a un proceso electoral como candidatos de mayoría relativa, ya que su inclusión en listas regionales desvirtualizaría su naturaleza electoral. En cambio, por el sistema de asignación, la planilla de candidatos de ciudadanos sí podría participar en el mismo, siempre y cuando haya obtenido el suficiente número de votos para ser acreedores a dicho reparto. Con estas consideraciones torales, los diputados que suscribimos esta iniciativa apostamos por el perfeccionamiento democrático de nuestro sistema de gobierno. Tercero, que mediante oficio número TEE-P-169/2013
de fecha 2 de agosto de 2013, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, licenciado Julio César Marín Velázquez Cotier, presentó ante esta soberanía una propuesta de reforma constitucional relativa al tema de candidaturas independientes elaborada por los integrantes de dicho órgano jurisdiccional electoral, la cual es considerada en el análisis de esta comisión y que enriquece la iniciativa con proyecto de decreto descrita en las consideraciones anteriores. Cuarto, que mediante oficio sin número de fecha 7 de agosto de 2013, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, licenciado Julio César Marín Velázquez Cotier, y el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, licenciado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, presentaron ante esta soberanía una propuesta de reforma a la versión sexta del artículo 89 de la Constitución Particular del Estado, elaborada por los integrantes de dichos órganos electorales, relativa a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional a las planillas de candidatos independientes, la cual es considerada en el análisis de esta comisión y que enriquece la iniciativa de ley con proyecto de decreto descrita en los considerandos anteriores. Quinto, esta comisión dictaminadora, después de realizar un estudio y análisis correspondiente de la iniciativa en materia del presente dictamen, así como de la propuesta enviada por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, se declara competente para resolver sobre las mismas en términos de lo dispuesto por el artículo 53, fracción primera del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, de conformidad con los siguientes argumentos. Los integrantes de la presente comisión que dictamina consideramos viable la reforma constitucional para establecer el derecho de los ciudadanos colimenses a participar en los procesos electorales al amparo de la figura de candidatos independientes, lo que sin duda fortalece el sistema democrático del Estado y garantiza el derecho electoral de ser votado sin necesidad de pertenecer a un partido político, el cual no pierde su naturaleza y su principal función dentro del sistema político electoral mexicano: promover la participación democrática de los ciudadanos. La reforma realizada en el año 2012 a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada mediante decreto 258 el 9 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, significa un importante avance en el sistema democrático del país, toda vez que garantiza de manera total la posibilidad ciudadana de acceder a cargos de elección popular previo cumplimiento de requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. De igual forma, como ya lo señalan los iniciadores, el artículo 3 transitorio del mencionado decreto estableció el término de un año contado a partir de su entrada en vigor para que los congresos de los estados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal realizaran las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria derivada del decreto señalado. El diputado Jesús Villanueva subió a tribuna para presentar un dictamen en el que se aprueba se coloque el nombre de la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, primera gobernadora de todo nuestro país, en la rotonda de los hombres y mujeres ilustres de Colima, ello para conmemorar el 5º aniversario luctuoso. Muy buenas tardes, con su permiso, señor presidente. Honorable Congreso del Estado, a la Comisión de Educación y Cultura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto para la cual se determina la colocación en la rotonda de las personas ilustres del Estado de Colima de una estatua, busto o placa en honor a Griselda Álvarez Ponce de León, y considerando, primero, que mediante oficio número 721/13 de fecha 25 de abril de 2013, los diputados secretarios del H. Congreso del Estado turnaron a la Comisión de Educación y Cultura la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se determina la colocación en la rotonda de hombres ilustres de una estatua, busto o placa en honor a Griselda Álvarez Ponce de León, presentada por la diputada Yuleni Yulain Cortés León, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Segundo, que la iniciativa, en sus argumentos que la sustentan, señala expresamente que la presente iniciativa se somete a consideración de esta mesa directiva en razón del centenario del natalicio de Griselda Álvarez Ponce de León, ex gobernadora de nuestro estado y primera mujer en ocupar la gubernatura de una entidad federativa en la historia de México, quien sobresalió por sus aportaciones en los ámbitos educativo, político, literario principalmente. Griselda Álvarez nació el 5 de abril del año 1913 en Guadalajara, Jalisco. Fue bisnieta de José Manuel Dolores Álvarez Zamora, primer gobernador constitucional del estado de Colima,
e hija de Miguel Álvarez García, también exgobernador del Estado. Fue directora general de Acción Social de la Secretaría de Educación Pública y de Trabajo Social, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, así como jefa de prestaciones sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al mundo de la política se incorporó en 1976 como senadora y en el año de 1979 fue electa gobernadora del Estado de Colima, puesto que desempeñó hasta 1985. Siendo la principal guía de su administración el progreso social, su lema, educar para progresar, su principal objetivo fue apoyar la educación pública, implementando diversos programas y políticas en este sentido. Promoviendo el adelanto de las mujeres, en especial la atención a mujeres víctimas de la violencia doméstica y sexual, la gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León impulsó la creación del Centro de Apoyo a la Mujer Asociación Civil en 1983, único en su tipo en todo México, y la primera institución social dedicada exclusivamente a la atención de la violencia contra las mujeres. Asimismo, fomentó la creación de la Alianza de Mujeres de México y la Asociación Mexicana de Bienestar Social. Griselda Álvarez Ponce de León merece ser reconocida y conmemorada no solamente por su extensiva labor como gobernante, sino también porque su trayectoria la distingue de la mayoría de los políticos de su tiempo, una época donde las mujeres no figuraban a menudo en la vida política de la entidad ni del país en general. Luchó contra la ideología entonces predominante, de acuerdo con la cual los hombres tenían dominio exclusivo del ámbito público, y llamó a la sociedad a defender la verdadera equidad de género, rechazando los privilegios innecesarios y las desventajas inmerecidas para las mujeres. Cabe hacer mención de distintos puestos importantes que ocupó, como fueron miembro de la Comisión Nacional de México para la UNESCO, asesor del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dictaminador en el Comité Editorial del Fondo de Cultura Económica, presidenta del Consejo Mexicano de Escritores, presidenta honoraria vitalicia de la Federación de Mujeres Universitarias, Asociación Civil, directora del Museo Nacional de Arte, consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, asesor de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal. Adicionalmente, tuvo notable actividad en el campo de la literatura y la poesía, escribiendo en prosa, ensayos, sonetos, artículos en revistas y varias colaboraciones en periódicos nacionales, y obteniendo la publicación de 18 títulos, entre los que destacan Cementerio de Pájaros en 1956, Dos Cantos en 1959, Desierta Compañía en 1961, Letanía Erótica para la Paz en 1963, La Sombra Niña en 1965, Anatomía Superficial en 1967 y Estación Sin Nombre y Tiempo Presente, ambas en 1972. Griselda Álvarez dictó conferencias en México y el extranjero y recibió varios reconocimientos de instituciones públicas y privadas, entre ellos la candidatura al Premio Nacional por la Paz, UNESCO en París, el nombramiento como Mujer del Año en 1981 por la Asociación de Damas Publicistas de México, la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República, la Medalla Rafaela Suárez del Gobierno del Estado de Colima, la Medalla Francisco Murguía por la Delegación Venustiano Carranza, la Medalla General Manuel Álvarez de la 57 legislatura, la Medalla al Mérito Benito Juárez, 1993, la Medalla María Lavalle Urbina, 1994. Asimismo, la motivación de esta iniciativa toma en consideración lo señalado en la Ley de las Personas Ilustres del Estado de Colima, cuyo objeto es establecer las bases generales para la declaración y forma de honrar la memoria de los hombres y las mujeres ilustres del Estado de Colima. Así, en la fracción segunda del artículo 3 se indica que son personas ilustres las que en grado inminente se hayan distinguido por su labor como gobernantes o servidores públicos en los 3 órdenes de gobierno,
el acierto con que hubiesen desempeñado sus cargos y el reconocimiento de sus labores en general de parte de los ciudadanos y su importancia y reconocimiento mediante la calidad de sus obras literarias. Consecuentemente, de acuerdo a los procedimientos establecidos en esa legislación, la maestra Griselda Álvarez se trata ya de una persona ilustre que públicamente ha sido reconocida por la sociedad y por las instituciones debido a su extraordinario trabajo en los distintos cargos desempeñados, su innegable impacto positivo en el desarrollo del Estado de Colima y en la defensa de los valores más loables como el de la equidad y sus incontables obras literarias, tanto de prosa como de verso, que son todavía referente de la cultura y las reflexiones colimenses. Todas ellas pruebas evidentes, testimonios y elementos contundentes de los servicios eminentes que Griselda Álvarez presentó a nuestra entidad. Y aunque, como se señala en el artículo 13 de la misma norma, uno de los requisitos para nombrar a un destacado colimense como persona ilustre es haber cumplido 5 años de fallecida. A la fecha de la presentación de la propuesta, resulta apropiado complementar las acciones para conmemorar y honrar a este destacado personaje histórico, precisamente en este año en el que el Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política Local, lo decretó como 2013, año del centenario del natalicio de Griselda Álvarez Ponce de León, primera gobernadora del país, mediante el decreto número 08, aprobado en fecha 13 de noviembre del 2012. Finalmente, ante el notorio mérito descrito en esta exposición de motivos y ampliamente conocido por todos los colimenses de la vida y obra de la maestra Griselda Álvarez, se propone que a través del decreto de esta honorable asamblea se erija una estatua, busto o placa que la represente y que se coloque en la rotonda de las personas ilustres del Estado de Colima, ubicado en el Parque de la Piedra Lisa. Tercero, que esta comisión dictaminadora reconoce el enorme mérito de Griselda Álvarez Ponce de León, quien fuera la primera mujer en gobernar un estado en nuestro país, además de su gran liderazgo al desempeñar el cargo de Directora General de Acción Social de la Secretaría de Educación Pública y de Trabajo Social de la Secretaría de Salud y Asistencia, así como jefa de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Griselda Álvarez Ponce de León inició su vida política en 1976 al ser nombrada senadora por el Estado de Jalisco, cargo que ocupó hasta 1979, año en el que resultó electa gobernadora del Estado de Colima, convirtiéndose en la primera mujer gobernadora en la historia de México. Durante su mandato, se caracterizó por ser una gobernadora preocupada por la educación y el progreso. Prueba de ello fue el impulso que le dio a proyectos, programas y acciones que favorecieron a la población en estos rubros. Luego de terminar su mandato como gobernadora en 1985, se desempeñó diferentes funciones públicas, además de continuar con su carrera literaria y poética. En 1998 fungió como consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fue, hasta 2007, asesora de la Secretaría de Turismo. Además, en pro de las mujeres fundó el Centro de Atención a la Mujer Asociación Civil, la Alianza de Mujeres de México y la Asociación Mexicana de Bienestar Social. Asimismo, colaboró en varias revistas literarias y periódicos, entre los que destacan la Revista de Revistas, Ovaciones y el Excelsior. Del mismo modo, fue asesora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, dictaminadora por el Comité Editorial del Fondo de la Cultura Económica y presidenta del Consejo Mexicano de Escritores. A lo largo de su trayectoria, fue merecedora de diversas distinciones y reconocimientos, tanto a nivel local como a nivel nacional. Lamentablemente, en el año 2009, a pocos días de cumplir 96 años, la primera mujer gobernadora de este país murió a causa de problemas de salud derivados de su avanzada edad. En ese sentido, como la misma iniciadora,
lo manifiesta Griselda Álvarez Ponce de León, demostró ser una mujer admirable por su extraordinario trabajo en los distintos cargos públicos desempeñados, además de sus formidables obras literarias, logros ampliamente reconocidos a nivel nacional y estatal, lo que se demuestran con los múltiples reconocimientos y preseas a las que fue acreedora en vida. Por lo tanto, es y debe ser reconocida por la sociedad y las instituciones colimenses como un personaje ilustre por su indudable impacto positivo en el desarrollo del Estado de Colima. Empero, aunque esta comisión dictaminadora se declara a favor de todas las acciones encaminadas a reconocer la vida de esta gran colimense, es necesario señalar que para que este honorable Congreso declare a alguna persona como hombre o mujer ilustre del Estado, es necesario observar las disposiciones legales y sujetarse al procedimiento que prevé para este fin la Ley de las Personas Ilustres del Estado de Colima. En este sentido, como la misma iniciadora lo señala, el artículo 13 de dicha ley establece los requisitos para que el Pleno del Congreso apruebe el dictamen por el cual se realiza la propuesta de personaje ilustre numeral que señala: artículo 13. Para aprobar el dictamen por el Pleno del Congreso se deben cumplir los siguientes requisitos. 1. Complementar en forma y fondo todas las exigencias establecidas en la presente ley. 2. Haber reunido el expediente con la información y elementos de pruebas suficientes. 3. Que la persona que se pretende declarar como ilustre del Estado de Colima, en cualquier caso haya cumplido 5 años de fallecida a la fecha de la presentación de la propuesta. 4. Que la persona propuesta como ilustre no resulte con máculas en su vida pública o privada que agravien su buen nombre, o que sus actos no hayan sido apegados a la legalidad, a la moral o a las buenas costumbres en asuntos de trascendencia social. De los anteriores requisitos, el contenido por la fracción segunda no se cumple en la especie, ya que, como se manifestó la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, falleció el día 26 de marzo del año 2009, transcurriendo a la fecha solamente 4 años y 5 meses, por lo que sería improcedente aprobar la iniciativa de decreto con los términos presentados. Sin embargo, con la plena intención de que se pueda llevar a cabo tan merecido reconocimiento a la maestra Griselda Álvarez Ponce de León como persona ilustre de nuestro Estado, y a la vez se cumpla con los requisitos previstos por la ley de la materia, esta comisión dictaminadora considera pertinente hacer uso de la facultad prevista en el artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para adicionar un artículo transitorio segundo a la iniciativa de decreto materia del presente dictamen, para que se disponga de lo previsto por su artículo primero, que se lleve a cabo en el mes de marzo del año 2014, en el marco de la conmemoración del 5º aniversario luctuoso de la maestra Griselda Álvarez Ponce de León. De gran importancia para el Estado de Colima es el hecho de que hayan tomado en cuenta las candidaturas independientes los 25 diputados que integran a esta, la 57 legislatura. Ello da una nota más de la libertad que hay aquí en nuestro Estado en torno al tema de las elecciones. Esto fue todo en su programa Diálogo Legislativo. Soy Olga Yolanda Díaz Beltrán y nos vemos en la siguiente emisión.